Bienvenido a otro video en absoluto extrema. Este video proporcionará ejemplos utilizando la función trascendental. Le recomendaría que vea el video anterior primero, irá sobre la explicación de extrema absoluto en un poco más detallado que este video. El procedimiento para encontrar el extrema absoluto en un intervalo cerrado es lo siguiente. Número 1, encontramos los números críticos de la función en el intervalo abierto. Luego evaluamos la función en cada número crítico. Luego evaluamos la función en los puntos finales. Y es importante que no olvidemos los puntos finales. Y entonces el menor de estos y valores es el mínimo, o mínimo absoluto, y el mayor es el máximo, o máximo absoluto. Vamos adelante y pruébalo. El primer paso es encontrar los números críticos en el intervalo de 0 a pi. Vamos adelante y encuentre el derivado. Antes de hacer eso, debemos reconocer esto como pecado cuadrado más cosino. Entonces, cuando vamos a encontrar el primer derivado, esta es la función compuesta donde estaría u cuadrado. Así que el derivado de u cuadrado sería 2ux, o 2 sin x. El derivado del pecado, que sería cosin. Y el derivado de cosina es sin, por lo que escribiremos sin. Para encontrar los números críticos, tenemos que establecer esto igual 0 y resolver. Tenemos un factor común del pecado, factor que fuera. Así que esta ecuación igual 0 cuando pecado igual 0, o 2 cosina, 1 igual 0. Bien, en el intervalo de 0 a pi, pecado igual 0. Cuando x igual 0 y x igual pi. Resolviendo esto para el cosino, queremos saber cuándo el cosino igual más 1 divide por 2, 1 2. Bien, un ángulo de 60 grados tiene un valor de función de cosino de 1 2, so x igual pi 3. Recuerde, solo estamos considerando los valores de x en el intervalo de 0 a pi. Ok, ahora necesitamos evaluar la función en estos números críticos y los puntos finales. Sin embargo, en este problema, aviso que los números críticos de 0 y pi son los puntos finales en el intervalo. Por lo tanto, debemos evaluar la función a estos tres valores. Vamos adelante y hagamos en la próxima pantalla. Necesitamos encontrar f de 0, f de pi 3 y f de pi sin of 0 igual 0, cosine of 0 igual 1. Siguiente, con el sine de pi 3 sería cuadrado root 3 sobre 2. Si cuadramos que tenemos 3 4. El cosino de pi 3 sería 1 2, así que este sería 5 4. A continuación, el seno de pi igual 0, y el coseno de pi igual menos 1. Así que el mayor valor es 5 4, eso es nuestro máximo, y que ocurre en pi 3. Y el mínimo absoluto es el menor valor, que es menos 1, en x igual pi. Vamos adelante y verifique esto con un gráfico. Aquí está nuestro máximo de 5 cuartos hexanewton pi 3, y aquí está nuestro mínimo de menos 1 hexanewton pi. Así que todo parece bueno. Vamos adelante y pruebe otro. Ahora vamos a determinar el extremo absoluto de esta función en este intervalo. Así que primero encontraremos el derivado, configúrelo igual 0 y resolver. El derivado del pecado igual cosin. El derivado del cosin requerirá la cadena donde 2x igual u. Así que el derivado de cosina igual sin, o sin x suprime, que igual 2. Así vamos adelante y limpie esto. Esto sería más 2 sin. Y tenemos un poco de un reto aquí, este es un ángulo doble, y tenemos ambos seno y cosino. Sin embargo, hay una identidad que podemos usar aquí, el doble ángulo del pecado igual 2 sin cosin. Para utilizar esta identidad de doble ángulo, y escribir esto para tener 2 cosin más 2 por 2 sin cosin. Así que podemos ver esto sería 4 sin cosin. Vamos adelante y factor esto al mismo tiempo. Factoraremos fuera 2 cosin, y dejamos con un más 2 sin. Así queremos saber cuándo cosin igual 0 o cuándo un más 2 sin igual 0. Resuelve esto para el pecado, tenemos, pecado igual guión 1. Dividir por 2, pecado igual menos 1 2. Ok,
Vamos adelante y comience con cuando cosine igual 0 exaneutones este intervalo dado. Tenemos x igual pi2 y también en 3 pi2. Siguiente, cuando cosine igual menos 1 2. Bueno, eso sería un ángulo de referencia de 30 grados en el tercer y cuarto cuadrante, porque el valor de la función sinusoidal es negativo. Así estos son ambos ángulos de referencia de 30 grados, así que serían 180 más 30, o 210 grados, que es 7 pi 6 radianes. Esto sería 11 pi 6 radianes, pero eso fuera de este intervalo cerrado. Ahora tenemos que determinar los valores de función. A estos 3x valores y luego los puntos finales. Pero el aviso en 3 pi2 ya es números críticos. Tenemos 4 valores de función para determinar f de 0, f de pi2, f de 7 pi6 y f de 3 pi2. Vamos a la próxima pantalla y hagamos eso. Para este vamos adelante y utiliza la calculadora gráfica. Así que vamos a avanzar y escribir la función divisional en I1, y vamos a nuestra mesa, asegúrese de que su mesa esté en modo de pregunta, y solo tiparemos estos x valores. Tenemos 0, pi2q. También quieres verificar para asegurarte de que estás en modo radiano, y ya he comprobado eso, 7 pi6 y 3 pi2. Bien, entonces tenemos menos 1, 3, menos 1.5 y menos 1. Vamos adelante y registre a esos. So3 sería nuestro máximo absoluto en pi2. Y menos 1.5 sería nuestro mínimo absoluto en x igual 7 pi6. Vamos adelante y compruebe estos gráficos bien. Aquí nuestro máximo de 3 exaneutones pi2. Y aquí está nuestro mínimo absoluto de menos 1,5 exaneutones 7 pi6. Ok, vamos si tenemos tiempo para uno más. Para encontrar el derivado debemos usar la regla del producto aquí, donde esta es nuestra segunda función. Tenemos xx el derivado del registro natural x más 3. Eso sería 1x'. Pero u' es igual a 1 más de secant x el derivado de x, que es 1. Ok. Necesitamos configurar esto igual 0 y resolver. Tenemos xx más 3 más registro natural x más 3 es igual a 0. Ahora esto es una ecuación de truco. El registro natural de x más 3 exaneutones este intervalo siempre será positivo y nunca igual 0. Y x dividido por x más 3 siempre será mayor que o igual a 0. Así que esto realmente nunca igual 0. Así que lo que significa, tenemos que probar los valores de función solamente en los puntos finales. Necesitamos encontrar f de 0 y f de 3. F de 0 sería 0x registro natural de 0 más 3, y eso será 0. Y luego para f de 3 tendremos 3x el registro natural de 3 más 3, o registro natural 6, esto va a salir alguno decimal, en bruto 5.38. Si tenemos un máximo de 5.38 exaneutones x igual 3. Y tenemos un mínimo de 0 exaneutones x igual 0. Otra vez, es un poco truco aquí porque no podemos resolver realmente esta ecuación en este intervalo dado, por eso que siempre es una buena idea para mirar estos gráficos. Vamos adelante y hagamos eso. Y aviso de que los puntos finales producen el mínimo absoluto, así como el máximo absoluto, y no hay números críticos en el intervalo cerrado de 0 a 3. Bien, espero que encontraron estos ejemplos adicionales útiles. Gracias por ver.